desde las criptas olvidadas de la historia, donde el poder no siempre se mide en coronas y cetros, sino en la fuerza indomable de una voluntad. Les hablo. Soy un arqueólogo de las pasiones que mueven los hilos del destino. Un forense de las heridas del alma que, al infectarse, pueden envenenar a toda una nación. Hoy no nos reunimos en los pasillos de un palacio europeo, sino en la Casa Blanca de una república joven y febril. Y nuestro sujeto no es un rey por derecho divino, sino un hombre forjado en la frontera, un general convertido en presidente, cuyo corazón albergaba una lealtad tan feroz como su temperamento. Andrew Jackson. La historia que vamos a desenterrar no es una de cañones o grandes tratados, aunque sus consecuencias fueron igual de sísmicas. Es la crónica de una guerra no declarada, una guerra civil en miniatura combatida en los salones de baile y en las mesas de comedor de Washington, D.C. Una guerra conocida por un nombre engañosamente frívolo. El asunto de la enagua, o el Petticoat Affair. No se dejen engañar por la aparente trivialidad del nombre. Esta no fue una simple disputa de sociedad. Fue una crisis constitucional disfrazada de chisme. Una lucha por el poder absoluto enmascarada como un debate sobre la moral de una mujer. Fue el catalizador que hizo implosionar el primer gabinete de Andrew Jackson, que redefinió la estructura de poder en la presidencia estadounidense y que se alimentó de la herida más profunda y purulenta del alma del propio presidente. El fantasma de su amada esposa, Rachel. Para comprender cómo el honor de una sola mujer, Margaret Peggy O'Neill Eaton, pudo paralizar el gobierno de los Estados Unidos y llevarlo al borde del colapso, primero debemos realizar una autopsia del corazón de Andrew Jackson. Debemos descender al oscuro pozo de su dolor, un dolor tan inmenso que, cuando llegó a la presidencia en 1829, no lo hizo como un triunfador, sino como un viudo amargado, un hombre con una cuenta pendiente con el mundo. Porque la guerra de las enaguas no comenzó con Peggy. Comenzó años antes, con la lenta y pública crucifixión de otra mujer. Y Jackson, que había sido incapaz de salvar a la suya, juraría ante la tumba de ella que no permitiría que la historia se repitiera. Estaba dispuesto a quemar su propio gobierno hasta los cimientos para honrar esa promesa. Para encontrar las raíces de esta tormenta política, debemos viajar a la violenta y salvaje frontera de finales del siglo XVIII. Andrew Jackson no nació en la élite de Virginia, ni en la aristocracia de Nueva Inglaterra. Nació en 1767 en la región de los Waxhaws, en la frontera entre las Carolinas, en una cabaña de troncos, hijo de inmigrantes escoceses irlandeses. Su padre murió antes de que él naciera, y su infancia fue un bautismo de fuego durante la Guerra de Independencia. Con solo 13 años, se unió a la milicia y fue capturado por los británicos. En un acto de desafío que definiría su vida, se negó a limpiar las botas de un oficial británico. El oficial, enfurecido, le atacó con su sable, dejándole cicatrices permanentes en la mano y en la cabeza, y un odio eterno hacia los británicos. Su madre y sus 2 hermanos murieron durante la guerra, dejándolo huérfano y solo en el mundo a los 14 años. Esta infancia forjada en la pérdida, la violencia y un fiero sentido del honor personal, creó al hombre. Desconfiado, leal hasta la muerte con los suyos, y absolutamente implacable con sus enemigos. Tras la guerra, Jackson se trasladó a Tennessee, entonces un territorio fronterizo, donde estudió Derecho y rápidamente se labró una reputación como un abogado duro y un hombre al que no se debía tomar a la ligera. Fue allí, en Nashville, donde conoció al amor de su vida,
Rachel Donaldson Roberts. Rachel era una mujer vibrante, de belleza morena, conocida por su calidez y su carácter bondadoso, atrapada en un matrimonio infeliz, con un hombre celoso y abusivo, Louis Roberts. La atracción entre Jackson y Rachel fue inmediata y profunda. Creyendo que Roberts había obtenido el divorcio, se casaron en 1791. Sin embargo, descubrieron 2 años más tarde, para su horror, que el divorcio no se había finalizado. Roberts, por despecho o negligencia, no había completado el proceso legal. Aunque Jackson y Rachel se casaron de nuevo inmediatamente y de forma legal en 1794, la mancha ya estaba allí. A los ojos de la estricta sociedad de la época, Rachel era una adúltera y una bígama, y Jackson, el hombre que se la había robado a su marido. Este estigma los persiguió durante toda su vida. Se convirtió en el punto débil de Jackson, la herida que nunca cicatrizó. Defendió el honor de Rachel con una furia volcánica. Luchó en numerosos duelos, matando a un hombre, Charles Dickinson, en 1806, en gran parte por un insulto dirigido a su esposa. Su amor por Rachel era el centro de su universo, una devoción total y protectora. Mientras su carrera pública ascendía meteóricamente, héroe de la guerra de 1812, el viejo nogal de la batalla de Nueva Orleans, senador y finalmente candidato a la presidencia, la sombra del pasado de Rachel siempre se cernía sobre ellos. La campaña presidencial de 1828 contra el titular, John Quincy Adams, fue una de las más sucias de la historia de Estados Unidos. Los partidarios de Adams, incapaces de atacar el historial militar de Jackson, se centraron en su carácter y, de forma salvaje, en su esposa. Panfletos y periódicos la tildaron de adúltera. La acusaron de ser una mujer inmoral. El matrimonio de Jackson fue calificado de vergonzoso y fraudulento. Jackson estaba acostumbrado a los ataques personales, pero ver a su amada Rachel, una mujer ya de salud frágil y profundamente religiosa, sometida a tal humillación pública, lo consumió de rabia. Jackson ganó las elecciones de forma aplastante, en una victoria que se vio como el triunfo del hombre común sobre la élite. Pero fue una victoria pírrica. Rachel, que nunca había deseado la vida pública y temía la hostilidad de la sociedad de Washington, se derrumbó bajo el peso del estrés y la vergüenza. Mientras se preparaba para viajar a la capital para la investidura, sufrió un ataque al corazón masivo. Murió en los brazos de Jackson el 22 de diciembre de 1828. Jackson quedó devastado, su triunfo convertido en cenizas. En su funeral, con una voz rota por el dolor, culpó directamente a sus enemigos políticos. «Que Dios Todopoderoso perdone a sus asesinos», declaró. «Yo nunca podré hacerlo». Y así, Andrew Jackson llegó a la Casa Blanca en marzo de 1829. No como el alegre campeón del pueblo, sino como un hombre de luto, con el corazón lleno de dolor y veneno, un hombre que creía firmemente que las calumnias y los chismes habían matado a su esposa. Estaba obsesionado con la idea de que la élite social, con sus susurros y su hipocresía, era tan peligrosa como un ejército enemigo. Y fue en este estado de ánimo, con esta herida abierta y sangrante, que se encontró con un escándalo incipiente en su propio gabinete. Un escándalo centrado en la reputación de otra mujer. Una mujer que, a sus ojos, estaba siendo atacada por las mismas fuerzas y con las mismas armas que habían destruido a su Rachel. No podía salvar a su esposa muerta, pero estaba decidido a salvar a esta.
La pregunta que flotaba sobre la joven república era ominosa. ¿Qué sucede cuando el dolor personal de un presidente se convierte en la política oficial de su gobierno? La chispa que encendió la pradera política de Washington fue una mujer llamada Margaret Peggy O'Neill. Para entender el furor que la rodeaba, hay que entender el mundo del que provenía. No era una dama de la aristocracia sureña ni de la burguesía de Filadelfia. Era la hija de William O'Neill, el propietario de la Franklin House, una popular taberna y pensión en Washington. Era un lugar frecuentado por políticos, senadores y hombres de paso. Un ambiente bullicioso y decididamente masculino. Peggy creció en este entorno, sirviendo bebidas y conversando con los clientes desde joven. Era extraordinariamente bella, de ingenio rápido, coqueta y sin los modales recatados y la deferencia silenciosa que se esperaba de las mujeres de la alta sociedad. Hablaba de política. Reía a carcajadas y no temía mirar a un hombre a los ojos. Para algunos era refrescante y encantadora. Para la élite femenina de Washington era descarada, vulgar y, lo peor de todo, sospechosa. En 1816, Peggy se casó con John B. Timberlake, un sobrecargo de la Marina de los Estados Unidos. Su marido pasaba largos periodos en el mar, dejándola sola en Washington. Durante estas ausencias, Peggy entabló una estrecha amistad con un senador viudo de Tennessee y amigo cercano de Andrew Jackson, John Henry Eaton. Eaton era un huésped habitual de la Franklin House y se convirtió en el consejero y protector de Peggy. Su relación era tan cercana que los chismes no tardaron en arremolinarse. Se decía que eran amantes, que Eaton pagaba las deudas de Timberlake para mantenerlo en el mar y tener el campo libre. La reputación de Peggy estaba, en el mejor de los casos, manchada. El escándalo latente explotó en 1828. Mientras estaba destinado en el Mediterráneo, John Timberlake murió repentinamente. La causa oficial fue una enfermedad pulmonar, pero los rumores insistieron en que se había suicidado, desesperado por las deudas y la supuesta infidelidad de su esposa. Apenas 9 meses después de la muerte de Timberlake, en enero de 1829, John Eaton, que acababa de ser nombrado secretario de guerra por su amigo, el presidente electo Jackson, se casó con la viuda Peggy. El momento fue un desastre. La alta sociedad, con su estricto código de luto que exigía al menos 1 año, si no 2, de reclusión para una viuda respetable, se escandalizó. El matrimonio fue visto no como la culminación de un romance, sino como la confirmación de un adulterio culpable. Creían que Eaton se había casado con ella por un retorcido sentido del honor, para hacer de ella una mujer honesta, después de haberla deshonrado. Jackson, aún de luto por Rachel, había instado a Eaton a casarse con Peggy precisamente para acallar los chismes. En su mente, era un acto honorable para proteger la reputación de una mujer. No podía haber previsto la virulencia de la reacción. Cuando Jackson y su nuevo gabinete llegaron a Washington, el escenario estaba listo para la confrontación. El campo de batalla sería el círculo social de la élite del gobierno, y la generala de las fuerzas anti-Peggy sería una mujer tan formidable como el propio Jackson, Floride Calhoun. Floride era la esposa del vicepresidente John C. Calhoun, un brillante y ambicioso político de Carolina del Sur que se veía a sí mismo como el heredero natural de Jackson. Floride era la reina indiscutible de la sociedad de Washington, una mujer de impecable linaje sureño y una guardiana inflexible de la moral y las convenciones sociales. Desde su perspectiva, aceptar a Peggy Eaton, la hija de un tabernero, de reputación dudosa y protagonista de un escándalo sexual,
en el círculo más íntimo del poder, era impensable. No solo era un insulto a la decencia, sino que mancharía la reputación de todas las damas del gabinete y, por extensión, la de la propia administración. Era una cuestión de pureza social y, para ella, de deber. La primera salva de la Guerra de las Enaguas se disparó poco después de la investidura. Cuando Peggy Eaton, ahora esposa del secretario de guerra, comenzó a hacer las visitas sociales de rigor a las otras esposas del gabinete, se encontró con una pared de hielo. Las damas, lideradas por Florid Calhoun, le devolvieron sus tarjetas de visita sin comentarios o simplemente no estaban en casa cuando ella llamaba. En las cenas y recepciones oficiales la trataban con un desprecio calculado y cruel. Cuando Peggy entraba en una habitación, las otras mujeres se agrupaban, le daban la espalda y bajaban la voz para susurrar. Era el corte directo, un arma social devastadora. Peggy se encontraba aislada, humillada públicamente en cada evento al que asistía. La esposa del segundo hombre más poderoso del gabinete, el vicepresidente, estaba liderando una revuelta social contra la esposa de un miembro clave de la administración del presidente. La guerra había comenzado, y el campo de batalla no podía ser más personal. Andrew Jackson, observando todo esto desde la soledad de la Casa Blanca, no vio una simple disputa entre mujeres. Vio una conspiración. Vio los mismos susurros, las mismas calumnias, la misma hipocresía de la élite que creía que había matado a su Rachel. Vio en los ataques a Peggy un ataque indirecto contra él y contra su amigo John Eaton. Y lo más peligroso de todo, comenzó a sospechar que detrás de la cruzada moral de Florid Calhoun se escondía la mano fría y calculadora de su ambicioso marido, el vicepresidente, que buscaba desacreditar a Eaton para expulsarlo del gabinete y consolidar su propio poder. Para Jackson, esto no era sobre la virtud de Peggy Eaton. Era sobre la lealtad, el honor y la autoridad de la presidencia. Y estaba a punto de llevar todo el peso de su cargo a esta batalla de salón. El gobierno de los Estados Unidos estaba a punto de paralizarse, no por una crisis económica o una amenaza extranjera, sino por la cuestión de si las damas del gabinete tomarían el té con Peggy Eaton. La obsesión del presidente Jackson con la defensa de Peggy Eaton se convirtió rápidamente en el eje sobre el que giraba toda su administración. Lo que debería haber sido un asunto social privado se transformó en una crisis de Estado porque Jackson, en su dolor y furia, lo elevó a una cuestión de honor presidencial. Su temperamento volcánico, que le había servido tan bien en el campo de batalla, resultó ser un desastre en los delicados pasillos del poder político y social. Se negó a aceptar que la sociedad de Washington pudiera operar con reglas que él no controlaba. Si él, como presidente, aceptaba a Peggy, entonces todos debían hacerlo. Su primera táctica fue la confrontación directa. Convocó una reunión de gabinete en el otoño de 1829, un evento sin precedentes en la historia de Estados Unidos. El tema en la agenda no era la política arancelaria, las relaciones exteriores o los derechos de los estados. El único tema era la virtud de la señora Eaton. Ante sus secretarios atónitos, Jackson, con los ojos encendidos de furia, leyó cartas y testimonios que había recopilado personalmente para probar la inocencia de Peggy. Presentó una carta del reverendo que supuestamente había escuchado la confesión suicida del primer marido de Peggy, exonerándola de cualquier culpa. Agitó documentos y proclamó con la certeza de un juez dictando sentencia: ella es casta como una virgen. Luego, miró a cada uno de sus hombres
y exigió que obligaran a sus esposas a tratar a Peggy con el respeto debido a su posición. La reunión fue un fracaso catastrófico. Los miembros del gabinete, Samuel D. Ingham de Hacienda, John Branch de la Marina y John M. Berrien, el fiscal general, todos aliados de Calhoun, se sintieron humillados e intimidados. Respondieron con evasivas, argumentando torpemente que no podían controlar las conciencias ni los círculos sociales de sus esposas. En esencia, le estaban diciendo al hombre más poderoso del país que había un dominio, el doméstico, donde su autoridad no llegaba. Para Jackson, esto era insubordinación. La reunión no solo no resolvió nada, sino que solidificó las facciones. El gabinete se partió en dos. Por un lado, estaban los anti-Peggy, Ingham, Branch y Berrien, cuyas esposas seguían firmemente el liderazgo de Floyd Calhoun. Detrás de ellos, como una araña en el centro de su tela, Jackson veía cada vez más la figura de John C. Calhoun. El vicepresidente, aunque públicamente se mantenía al margen, no hizo nada para frenar a su esposa. Jackson interpretó su silencio como una traición calculada, una estrategia para debilitar a Eaton, el aliado más cercano de Jackson en el gabinete, y así aumentar su propia influencia. Por otro lado, estaba el único miembro del gabinete que demostró ser un maestro de la intriga política, Martin Van Buren, el secretario de Estado. Van Buren, un neoyorquino astuto y salamero conocido como el Pequeño Mago, era viudo. No tenía una esposa que pudiera ofender o ser ofendida. Vio inmediatamente que la lealtad a Peggy era el camino más directo al corazón del presidente. Mientras las otras damas la rechazaban, Van Buren le prodigaba atención. La invitaba a cenar, la trataba con una cortesía exquisita y se aseguraba de que Jackson viera su lealtad. Se alió con John Eaton, formando un bloque pro-Peggy que ganaba cada día más el favor del presidente. Van Buren entendió lo que Calhoun no, que para Jackson este asunto no era lógico, era emocional. Y quien validara sus emociones, ganaría su confianza incondicional. La situación se deterioró hasta el punto de la parálisis. Las cenas oficiales se convirtieron en campos de minas diplomáticas. Jackson intentó forzar la situación organizando una cena de gabinete específicamente para honrar a los Eaton. La mayoría de las esposas de los ministros anti-Peggy simplemente no asistieron, alegando enfermedades repentinas. Las que fueron, trataron a la invitada de honor con un silencio glacial. La tensión era tan palpable que los eventos sociales, el lubricante esencial de la política de Washington, se cancelaron. El gobierno no podía funcionar porque sus líderes no podían o no querían socializar entre sí. Las discusiones sobre políticas importantes se vieron eclipsadas por la última afrenta a la señora Eaton. Jackson se enfurecía. Veía conspiraciones en todas partes y pasaba más tiempo investigando chismes sobre el pasado de Peggy que gobernando el país. El asunto se volvió aún más extraño y público. En un momento dado, Jackson, actuando más como un detective privado que como un presidente, convocó a los dos reverendos que supuestamente habían calumniado a Peggy y los interrogó él mismo en la Casa Blanca, intentando forzarlos a retractarse. La escena era surrealista. El jefe del ejecutivo de una nación dedicando su tiempo a una disputa eclesiástica sobre la reputación de la esposa de un ministro. Mientras tanto, la grieta entre Jackson y Calhoun se convirtió en un abismo insalvable. La disputa personal sobre Peggy se fusionó con sus crecientes diferencias políticas, particularmente sobre el tema de los aranceles y la doctrina de la anulación, la idea de que un Estado podía anular una ley federal, que Calhoun defendía
y Jackson despreciaba como una traición a la Unión. La gota que colmó el vaso llegó cuando Jackson descubrió que Calhoun, cuando era secretario de guerra en 1818 bajo el presidente Monroe, había abogado en secreto por censurarlo por su invasión no autorizada de Florida. Jackson, que creía que Calhoun siempre lo había apoyado, se sintió traicionado en el nivel más profundo. La combinación de la traición personal en el asunto de Peggy y esta revelación de duplicidad política selló el destino de Calhoun. Para Jackson, el vicepresidente ya no era solo un rival, era un enemigo mortal. La guerra de las enaguas había pasado de ser una crisis social a una lucha a muerte por el futuro político de Estados Unidos. El gabinete estaba roto, el gobierno estancado y el presidente, consumido por su cruzada, estaba a punto de tomar una de las decisiones más drásticas de la historia presidencial. A principios de 1831, después de casi 2 años de guerra de guerrilla social, el gobierno de los Estados Unidos estaba funcionalmente muerto. Las reuniones de gabinete eran ejercicios de hostilidad silenciosa. El presidente ya no confiaba en la mayoría de sus secretarios, viéndolos como peones de su archienemigo, el vicepresidente Calhoun. Las decisiones importantes se tomaban en un círculo no oficial de asesores leales y amigos de Jackson, que sus enemigos apodaron el gabinete de cocina, Kitchen Cabinet. La administración formal era una farsa, un cuerpo cuya cabeza estaba en guerra con sus miembros. Andrew Jackson, el hombre de acción decisiva, se encontraba atrapado en un punto muerto que él mismo, con su obstinación, había ayudado a crear. La pústula política estaba a punto de estallar, y se necesitaría una maniobra de una audacia y una astucia extraordinarias para drenar la infección. El hombre que concibió la solución no fue el propio Jackson, sino su aliado más hábil, Martin Van Buren. El pequeño mago vio con una claridad meridiana lo que los demás no veían: que mientras el gabinete actual permaneciera intacto, la parálisis continuaría. Jackson, por su rígido código de lealtad, no podía simplemente despedir a los ministros anti-Peggy sin parecer un tirano, ni podía despedir a su amigo Eaton sin admitir la derrota. El nudo gordiano parecía irresoluble. Fue entonces cuando Van Buren ejecutó su jugada maestra, un gambito político que pasaría a la historia como un ejemplo de sacrificio maquiavélico. En una reunión privada y cuidadosamente orquestada con el presidente, Van Buren le ofreció su propia dimisión como secretario de Estado. El argumento que presentó fue una obra de arte de la persuasión. Le explicó a Jackson que él, Van Buren, se había convertido en un punto de fricción. Su buena relación con el presidente y su defensa de los Eaton habían provocado celos y divisiones. Al dimitir, le daría a Jackson la excusa perfecta para reestructurar todo el gabinete. Si el secretario de Estado, el miembro de más alto rango, renunciaba por el bien de la armonía, el presidente podría entonces, con toda propiedad, pedir la dimisión de los demás para formar un nuevo equipo cohesionado. No sería una purga, sería una reorganización necesaria. Pero la genialidad del plan de Van Buren iba más allá. Al dimitir, también se eliminaba a sí mismo como un posible candidato presidencial en 1832, despejando el camino para que el propio Jackson se presentara a la reelección, algo que el presidente, cansado y frustrado, dudaba en hacer. Y lo más importante, la dimisión de Van Buren crearía una presión insostenible sobre John Eaton. Si Van Buren, el defensor de Peggy, se iba, ¿cómo podría Eaton, el centro del conflicto, permanecer en su puesto? Jackson, inicialmente, se resistió.
No quería perder a su aliado más leal. Pero a medida que Van Buren desgranaba la lógica impecable de su plan, el viejo general empezó a ver la belleza estratégica de la maniobra. Era una forma de decapitar a sus enemigos dentro del gobierno sin mancharse las manos de sangre directamente. Era una salida honorable a un callejón sin salida. Finalmente, con gran pesar, aceptó. El primer dominó había caído. El siguiente paso fue convencer a John Eaton. Van Buren se encargó personalmente de la delicada tarea. Le explicó a Eaton que su renuncia, presentada junto con la suya, sería vista como un acto de lealtad suprema a Jackson. Un sacrificio para restaurar la paz en su administración. Eaton, un hombre fundamentalmente leal a su viejo amigo, aceptó. El 7 de abril de 1831, Van Buren presentó su carta de renuncia. 4 días después, Eaton hizo lo mismo. Con las dos renuncias clave en su mano, Jackson tenía el arma que necesitaba. Convocó a los 3 ministros restantes, Ingham, Branch y Berrien. El ambiente en la Casa Blanca era gélido. Jackson, con la calma de un verdugo, les mostró las cartas de Van Buren y Eaton y les explicó que, en aras de la reconstrucción total del gabinete, sus servicios ya no eran necesarios. Les pidió sus renuncias. Los 3 hombres quedaron atónitos. Habían ganado la guerra social contra Peggy Eaton. Ella se iría de Washington. Pero acababan de perder la guerra política de la forma más humillante posible. No tuvieron más remedio que obedecer. En el transcurso de unos pocos días de abril de 1831, el gabinete de Andrew Jackson se disolvió por completo. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gabinete entero dimitía o era forzado a dimitir en masa. El asunto de la enagua había llegado a su clímax no con un compromiso, sino con una purga radical. Jackson, liberado de los traidores y de los indecisos, era ahora libre para reconstruir su gobierno desde cero, llenándolo de hombres cuya primera y única cualidad requerida sería la lealtad incondicional a él. La muerte del primer gabinete de Jackson no fue un final, sino un renacimiento. Fue una autopsia política en vivo, de la cual el cuerpo presidencial emergió más fuerte, más centralizado y más temible que nunca. El rey Andrew, como lo llamaban sus enemigos, había demostrado que estaba dispuesto a destruir su propia corte para afirmar su voluntad. El chisme de salón se había convertido en el catalizador de una revolución en el poder ejecutivo, y las consecuencias de esta purga redefinirían el paisaje político estadounidense para la siguiente década. La disolución del gabinete fue como una tormenta que, tras arrasar el paisaje, deja un cielo despejado y un terreno listo para una nueva siembra. El impacto inmediato fue profundo y reconfiguró por completo el equilibrio de poder en Washington. Andrew Jackson, liberado de las cadenas de un gabinete dividido y desleal, se movió con rapidez para consolidar su poder y recompensar a los leales. Martin Van Buren, el arquitecto de la purga, fue el gran ganador. Su sacrificio calculado fue recompensado con creces. Jackson lo nominó como ministro plenipotenciario ante Gran Bretaña, un puesto diplomático de enorme prestigio que, convenientemente, lo alejaba de la tóxica atmósfera de Washington mientras sus rivales se consumían. Era una recompensa y un movimiento estratégico para posicionarlo como su sucesor. John Eaton también fue recompensado por su lealtad, siendo nombrado más tarde gobernador del territorio de Florida y luego embajador en España. Peggy Eaton, la mujer en el centro de la tormenta, finalmente obtuvo su triunfo.
Fue recibida en las Cortes Reales de Europa como la esposa de un embajador estadounidense. Un estatus que las damas de Washington le habían negado con tanto desdén. Por otro lado, el destino de los enemigos de Jackson fue brutal. John C. Calhoun fue el gran perdedor. La purga del gabinete lo dejó completamente aislado. Sus aliados habían sido expulsados del poder, y su enemistad con el presidente era ahora pública e irreparable. La ruptura se formalizó en una amarga correspondencia pública entre los dos hombres sobre el asunto de Florida, que destruyó cualquier esperanza de reconciliación. Calhoun, viendo que su camino hacia la presidencia, a través del favor de Jackson, estaba cerrado para siempre, renunció al cargo de vicepresidente en 1832 para ocupar un escaño en el Senado por Carolina del Sur. Desde allí, se convertiría en el más elocuente y poderoso defensor de los derechos de los estados y la esclavitud. Un enemigo implacable de Jackson y de la Unión. El asunto de la enagua no creó sus ideas políticas, pero sí lo empujó a una posición desde la cual las defendería con una ferocidad que sembraría las semillas de la futura guerra civil. Los tres ministros purgados, Ingham, Branch y Berrien, vieron sus carreras políticas nacionales efectivamente terminadas. Regresaron a sus estados como figuras disminuidas, víctimas de una lucha de poder que los había superado. Su humillación fue un mensaje claro para cualquiera que osara desafiar la voluntad del viejo nogal. Quizás la consecuencia más duradera fue la transformación de la propia presidencia. Jackson llenó su nuevo gabinete con hombres de menor talla política, pero de mayor lealtad personal. El poder real ya no residía en el gabinete formal, sino en el gabinete de cocina, el círculo de asesores informales de Jackson. Esto estableció un precedente crucial. El presidente no era simplemente el primero entre iguales en su gabinete, sino el centro indiscutible del poder ejecutivo, y sus ministros servían a su antojo. La crisis demostró que el presidente podía gobernar eficazmente sin el apoyo, o incluso a pesar de la oposición, de sus propios secretarios designados. La purga del gabinete también cimentó la sucesión. Cuando el Senado, en un último acto de despecho liderado por Calhoun, votó en contra de confirmar el nombramiento de Van Buren como embajador en Gran Bretaña, cometieron un error de cálculo monumental. Su voto de rechazo, decidido por el propio Calhoun como presidente del Senado, fue visto como una venganza mezquina. Jackson se enfureció. Por lo eterno, han roto a un ministro y han hecho a un vicepresidente. Zrenia se dice que exclamó, y cumplió su palabra. En las elecciones de 1832, Jackson se presentó a la reelección con un nuevo compañero de fórmula, Martin Van Buren. Ganaron de forma aplastante. El pequeño mago se había convertido en el heredero oficial, y en 1836 sucedería a Jackson en la presidencia. El cadáver del primer gabinete fue enterrado, y de su tumba surgió un partido demócrata más fuerte, más disciplinado y organizado en torno a la figura carismática y la voluntad de hierro de Andrew Jackson. La crisis, nacida de la herida personal de un presidente y de la reputación de una mujer, había actuado como un crisol, quemando las impurezas de la deslealtad y forjando una nueva y formidable máquina política. El gobierno había sobrevivido a su implosión, pero había renacido como una criatura diferente, más centralizada y personalista. Un reflejo directo del hombre que lo había llevado al borde del abismo y lo había traído de vuelta. Los ecos del asunto de la enagua resonaron mucho más allá de la reorganización de un gabinete. Se convirtieron en una leyenda fundacional de la era jacksoniana,
Una parábola sobre la colisión entre el poder personal y las estructuras políticas, entre el honor privado y el deber público. El legado de esta crisis es un tapiz tejido con hilos de ironía y profundas implicaciones para la naturaleza de la democracia estadounidense. A corto plazo, el escándalo destruyó la carrera presidencial de John C. Calhoun y catapultó a Martin Van Buren a la cima, alterando el curso de la política de la década de 1830. Pero su impacto a largo plazo fue mucho más fundamental. Demostró, de una vez por todas, que la esfera social de Washington no era independiente del poder ejecutivo. El presidente, a través de su voluntad y la gestión de su círculo íntimo, podía dictar las normas sociales de su propia administración. Las esposas de los futuros miembros del gabinete aprendieron una dura lección. Su aceptación de la línea social marcada por la primera dama o por el propio presidente no era opcional. Era una parte implícita de las obligaciones políticas de sus maridos. La Casa Blanca se consolidó como el centro no solo del poder político, sino también del poder social. El legado para Andrew Jackson es, como toda su vida, una paradoja. Por un lado, su comportamiento en el asunto puede ser visto como una defensa quijotesca y leal del honor de una mujer acosada, un reflejo de su devoción por la memoria de su propia esposa. En esta lectura, es un campeón que lucha contra la hipocresía de una élite social corrupta. Sin embargo, por otro lado, su actuación revela a un líder peligrosamente obstinado, un hombre incapaz de distinguir entre una afrenta personal y una crisis nacional, un autócrata que estaba dispuesto a paralizar su propio gobierno y a purgar a sus ministros por un asunto que muchos consideraban trivial. Su defensa de Peggy Eaton, aunque nacida de una herida genuina, demostró una alarmante falta de proporción y un desprecio por los procesos que ponía en peligro la misma estabilidad que debía proteger. Y el legado de Peggy Eaton misma es el de una mujer atrapada en la historia, recordada no por sus propias cualidades, sino como el catalizador involuntario de una crisis de hombres. Su vida posterior estuvo llena de más dramas, incluyendo un matrimonio tardío y escandaloso con un joven profesor de baile que la abandonó tras dilapidar su fortuna. Murió en la pobreza. Una nota a pie de página trágica en la gran historia que había provocado. Al final, la autopsia de este conflicto político revela una verdad inquietante sobre el poder. Que las grandes maquinarias de la historia a menudo son movidas por los engranajes más pequeños e íntimos del corazón humano. Una herida no curada en el alma de un presidente, combinada con el desdén social hacia una mujer considerada inadecuada, fue suficiente para romper un gobierno y redibujar el mapa del poder estadounidense. Nos deja con una pregunta que resuena a través de los siglos, tan relevante hoy como lo fue en los salones de Washington de 1830. ¿Hasta qué punto debemos permitir que las cicatrices personales de un líder se conviertan en las heridas abiertas de una nación? ¿Y dónde se traza la línea entre la defensa del honor personal y el abuso tiránico del poder público?